Es un honor para mí presentar a Alejandro Petrovich, que creo que no hace falta hablar como matemático, pero bueno, hay muchos chicos jóvenes que no saben de Alejandro. Alejandro es, la verdad que es siempre lo pensé como un lógico más que nada, o sea, de la escuela de Monteiro, de la escuela de Signori. Y bueno, y tengo esa idea de que hay algunos matemáticos que nacieron en una época, que estudiaron en una época, que absorbieron todos los conocimientos de grandes maestros, como lo hizo Alejandro de Signori, y que tienen esa capacidad de tener una artillería de ejemplos en la cabeza y que podés poner a prueba con cualquier área de la matemática y siempre pueden hablar del tema. Así que, Alejandro, bueno, que sea una linda charla. Bueno, así que para mí es un honor que nos cuente un poco los problemas que estás trabajando ahora. La verdad que te preguntaba qué estás haciendo ahora, porque sé que has trabajado en distintos temas. Y bueno, me contaste algo una vez que estabas haciendo de formas cuadráticas. Sí, sí. Y ese tipo sobre cuerpos reales y no sé qué más. Así que bueno, seguramente hoy nos vamos a enterar un poco más. Así que bueno, Alejandro. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, gracias a ustedes por venir. Espero que el 31 de octubre no los espante con la charla. Bueno, voy a comentar un poco las áreas actuales de investigación en las que estoy trabajando y las que están trabajando muchos colegas míos, tanto en Brasil como en Francia. Voy a contar un poquitito la historia de cómo nació mi inquietud por estudiar estos temas, del cuales es una gran fuente de temas para investigar a futuro. Cosa que hablaré al final de cuando termine la charla. Bueno, yo en los comienzos del año 2000, fines del año 99, mi colega Max Lindman de la Universidad de París me trajo un problema en conexión con esta teoría, que la teoría se llama teoría abstracta de formas cuadráticas. Problemas que están en relación con una teoría que él me comentó, que me gustó bastante, que es la teoría de grupos especiales, tema que también voy a hablar en la charla. Y lo interesante de esto es que hay muchas conexiones con, como dice el título, con otras áreas de matemática. Uno de mis primeros aportes que hice con Lindman fue en cuestiones de cómo se vincula esta teoría con ciertos modelos algebraicos de lógicas no clásicas. La teoría de grupos especiales que mencioné recién está curiosamente relacionada con la teoría de álgebra de Boole, que son los modelos algebraicos, son estructuras bien conocidas en el área de la matemática. Estructuras que incluso aparecen en la teoría de probabilidades, teoría de la medida y, en particular, la teoría de formas cuadradas. Bueno, voy a ir comenzando un poco, para que se entienda un poquitito la charla. Efectivamente, todas las charlas son técnicas, porque a veces uno las sigue, a veces uno se pierde en el camino, pero para que sea lo más entendible posible, tomé la decisión de dar una breve reseña de lo que es la teoría clásica de formas cuadráticas, teoría que muchas veces se enseña en los cursos de grado de la licenciatura, pero no es una teoría que generalmente se dicta en la universidad, salvo en los primeros cursos de geometría, cuando uno estudia la teoría de cónicas y cuádricas, en dimensión 2, en dimensión 3, donde ahí aparece la teoría clásica de formas cuadráticas, en el caso que el cuerpo son los reales. ¿Sí? Pero hay una teoría mucho más general, que es la teoría de formas cuadráticas sobre cuerpos arbitrarios, teoría que comenzó en el año 37 con un famoso trabajo de Witt, al cual también voy a mencionar a medida que voy avanzando en la disertación. Se corre eso. Debería pasar. La batería. Sí, puede que se haya. A ver ahí. ¿Paso de ahí, sí? Ahí está. Se ve que lo había. ¿Sí? O sea, Ahora sí, ahí pasó. Ahí ya, tipo de línea. Ahora sí. Estaba ya. Disculpen. Perdón.
Él va yendo hacia adelante, ahí puedes volver, al del costado. ¿Vuelve? Ahí, ahora sí. Bueno, una forma cuadrática en general sobre un cuerpo de características diferentes de dos. En el fondo es un polinomio homogéneo en varias variables, donde los coeficientes son elementos del cuerpo. ¿Bien? Un ejemplo bastante simple de lo que es una forma cuadrática es cuando los coeficientes que acompañan a las variables se hacen todos ceros, salvo en el caso de la diagonal. El ejemplo más fácil es la ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado, que es un polinomio homogéneo de segundo grado en dos variables. Bueno, esa es la definición general de forma cuadrática sobre un cuerpo. Si uno quiere reescribir ese polinomio, uno puede hacer una sustitución, que es la que aparece ahí abajo. Y fíjese que ahí aparece el hecho que el cuerpo tiene que tener características diferentes de dos. Hay una teoría de formas cuadráticas para cuerpos de característica 2, pero es una teoría totalmente diferente de la teoría clásica. Bueno, puedo pasar. Claro, cuando corrí eso, no va a tener que aparecer eso. Bueno, uno puede reescribir ese polinomio usando la matriz y los coeficientes. Y con esa sustitución, resulta que esa matriz es una matriz simétrica. ¿No? Matriz simétrica de n por n. Bueno, y toda forma cuadrática induce lo que se llama una aplicación cuadrática. Es interesante ver la distinción, porque, por ejemplo, en los cursos elementales de álgebra, cuando hice un polinomio de segundo grado, por ejemplo, el polinomio x cuadrado más 1, o x cuadrado más x, ese polinomio, cuando los coeficientes están en el cuerpo de Z2 de dos elementos, no es el polinomio nulo, pero sí es la función nula. Entonces hay que distinguir entre función y el polinomio asociado. Bueno, y esa función cuadrática verifica, como el polinomio es homogéneo de grado 2, verifica una serie de propiedades. Ahora sí. Y cuando dos formas cuadráticas son equivalentes o isométricas, muchas veces se llama isométricas en la literatura, cuando hay una sustitución lineal que lleva una forma a la otra. ¿Bien? Eso se traduce matricialmente usando esa relación con la matriz traspuesta, que es la matriz la matriz de cambio de base. Bueno, eso induce una relación de equivalencia en el conjunto de formas cuadráticas. Y una cuestión importante es que si las funciones cuadráticas coinciden, las funciones, los polinomios son iguales, no solamente en módulo de relación de equivalencia, sino que es exactamente iguales. Bueno, y toda forma cuadrática tiene asociada lo que se llama una forma bilineal simétrica, usando la fórmula clásica de cómo uno captura la forma cuadrática a partir de la forma bilineal y recíprocamente. Y la forma de capturar la función cuadrática es evaluar la forma bilineal en la diagonal. Esas son cuestiones que son conocidas en la teoría clásica. Fíjense que cuando uno elige una base, o sea, cuando uno elige un sistema de coordenadas, la forma cuadrática, o sea, varias formas cuadráticas pueden inducir la misma clase de equivalencia. Es decir, la clase de equivalencia está determinada por lo que se llama un espacio cuadrático. ¿Sí? Creo que está explicado ahí abajo. O sea, la forma cuadrática, la función cuadrática sale los cuadrados afuera y uno puede definir una forma bilineal a partir de la forma cuadrática. Bueno, si uno fija una base del espacio vectorial, uno puede reescribir el polinomio usando la forma bilineal. Es lo que se llama coordenizar la función cuadrática en cuestión. Y el par BB se denomina el espacio cuadrático asociado a este. O sea, si uno tiene un espacio vectorial y una forma bilineal, eso induce lo que se llama un espacio cuadrático. Eso sí, ese par induce
la clase de equivalencia de una función cuadrática. Porque si uno hace un cambio de base, obtiene exactamente la misma función cuadrática. Bueno, y hay una noción importante en la teoría de formas cuadráticas, que es la noción de representación. Fíjense que si yo tengo un polinomio homogéneo en n variables, el cero está en la imagen de la función. ¿Bien? Entonces, lo interesante es ver cuándo un elemento no nulo del cuerpo es representado por la forma cuadrática en cuestión. ¿Bien? Cuando significa que está en la imagen de la función de n variables. Bueno, en el caso que la función cuadrática sea diagonal, vamos a utilizar esta notación que aparece aquí, se va a utilizar esta que aparece aquí. Se supone que la matriz es una matriz diagonal donde los coeficientes son elementos del cuerpo. Y una cuestión importante es que si un elemento está representado por una función cuadrática, multiplicado por un cuadrado arbitrario, no nulo, también lo está. ¿Bien? Por lo cual, los elementos representados son cerrados por cuadrados. ¿Bien? Y eso induce lo que se llama, los elementos representados van a ser una unión de coclases de equivalencia en el grupo determinado por los elementos no nulos del cuerpo. ¿Bien? Módulo cuadrado. ¿Qué es decir coclase? ¿Cómo? Coclase. Coclase de equivalencia. Ah, sí, porque si yo tengo un cuerpo arbitrario y agarro los elementos no nulos de ese cuerpo, agarro el subgrupo multiplicativo del cuerpo formado por los cuadrados. ¿Bien? Y eso cerrado por productos. Sería con clase refiriéndose a ese cociente que aparece ahí. Bueno, el primer teorema clásico es que toda forma cuadrática en un cuerpo es diagonalizable. ¿Bien? O sea que es equivalente a una forma diagonal utilizando alguna sustitución adecuada. ¿Bien? Es interesante ver esto porque en los cursos de geometría o de álgebra, de álgebra lineal más precisamente, se pone que hay un resultado que dice toda matriz simétrica con coeficientes reales es diagonalizable. Acá sería que toda matriz simétrica también es diagonalizable, pero ojo, diagonalizable en el sentido de que hay una matriz tal que la traspuesta por la matriz de la función cuadrática, por la matriz, es una matriz diagonal. Bueno, y dentro de las formas cuadráticas, digamos, por lo tanto uno puede, módulo de equivalencia, suponerle ahora además que todas las formas cuadráticas ya están en la forma diagonal. Uno puede clasificar varias formas cuadráticas. Por ejemplo, cuando se dice isotrópica, si existe un vector no nulo tal que es cero del polinomio en las n variables. En caso contrario se dice anisotrópica. Y eso es regular cuando la matriz de la forma cuadrática es una matriz inversiva. O sea que si la matriz ya está diagonalizada, sería que el producto de los coeficientes da diferente de cero. Un ejemplo que es bastante clásico es el caso que el cuerpo son los reales. Y esa forma es anisotrópica, es una suma de cuadrados da cero en los reales, todos los elementos son cero. También vale en los racionales, no en los números complejos. Bueno, y una forma cuadrática de dimensión 2 es regular, e isotrópica. Si solo si es isométrica, una forma de dimensión 2. Isométrica a diferencia de cuadrados. Eso corresponde geométricamente a lo que se llama una forma hiperbólica. Bueno, y uno puede definir operaciones entre formas cuadráticas. Esta es la parte que toma cierto interés de ahora en más. Hay dos construcciones que son importantes. Uno lo llama la suma ortogonal y otro es el producto tensorial. La suma ortogonal de un espacio cuadrático, de dos espacios cuadráticos, es tomar la suma directa de los espacios vectoriales y definir la forma bilineal y esa suma directa como la suma de las formas bilineales en cuestión en cada coordenada.
En ese caso, la forma cuadrática asociada es simplemente sumarlas, ¿no? Sumarlas con las coordenadas x1 y x2. Ahí puse un ejemplo de cómo se escribe la... ¿Por qué se pone ese simbolito per? Porque cuando uno restringe la nueva forma bilineal a B1 y a B2, en ese par va a valer 0, ¿no? Porque Son ortogonales. son ortogonales, claro. Y se ve la misma definición. Ahí. Pues yo puedo agarrar cómo identifico B1, como el par x1, 0, ¿no? Y cómo identifico B2, como el par 0 y 2. Y cuando pongo aquí, eso me va a dar 0. Porque B1 de x1, 0, pero como es bilineal, si se anula una coordenada va a valer 0. ¿Sabes? Y ahí viene la notación. Bueno, hay un pequeño ejemplo ahí, que si yo tomo una suma de 2 cuadrados y otro es x1 por x2 más x3 al cuadrado, la nueva forma cuadrática va a tener 5 variables. Es como disjuntar las variables y sumar las dos formas con esas respectivas sustituciones. Eso sería la tradicional construcción cuando uno suma, lo llama la suma ortogonal. Bueno, hay un resultado interesante que si un elemento está representado por una forma cuadrática, solo si la forma Q per menos D es isotrópica. En el fondo es como si yo el D lo paso al otro lado restando, eso tiene que tener un 0, ¿bien? Entonces esa es un poco la idea que hay detrás de. Bueno, uno de los primeros resultados de Witt del 37 es interesante, dice que yo puedo cancelar. Es decir, si yo tengo 3 formas cuadráticas, tal que Q más Q1 es isométrico a Q más Q2, puedo simplificar, pues Q1 y Q2 van a ser isométricos. Yo me trae una cancelación de Witt. Bueno, este espacio cuadrático se dice hiperbólico si es una suma ortogonal de formas hiperbólicas de dimensión 2. ¿Bien? De fondo es como agarrar una forma hiperbólica, la puedo pensar como el par 1 menos 1, si ya está diagonalizado. Y como sumar o la forma A menos A. El sumo, y la dimensión de una forma hiperbólica va a ser un número par, obviamente. Bueno, uno de los teoremas de Witt, otro de los teoremas de Witt, es que si tengo un espacio cuadrático arbitrario, se descompone de manera única en 3 espacios. Uno se llama totalmente isotrópica. Totalmente isotrópica significa que la forma se anula. La otra es hiperbólica y la otra es anisotrópica. O sea, una especie de teorema de composición de Witt. Bueno, y hay una cuestión interesante sobre lo llaman los discriminantes. Si yo tengo 2 formas cuadráticas regulares de la misma dimensión, entonces los determinantes son equivalentes módulos cuadrados. Es decir, y en ese caso se define el discriminante como el determinante por todos los cuadrados del cuerpo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Un poco por la explicación que di al comienzo. Bueno, y el teorema que dice a continuación es cuando 2 formas cuadráticas binarias regulares de dimensión 2 son isométricas. Y solo si tienen el mismo discriminante y las dos representan un elemento en común. O sea, que hay un elemento en común que representa ambas formas cuadráticas. Un tema también pues, que fue descubierto por Witt. Bueno, hay una noción interesante de lo que llama el teorema de cadena de equivalencia. Pasa que yo hice mal la transparencia, debería haber puesto el título más abajo. No, está bien, Alejandro. Lo que pasa es que es por la forma que toma. A mí me pasaba, el proyector toma muy alto. Toma muy alto. Sí, sí. Si yo no pongo pantalla completa, sí se va a ver más bajo el título. Bien. Bueno, hay una noción diferente de la isometría, que es la noción de simple equivalencia simple, cuando 2 formas cuadráticas de la misma dimensión
son simplemente equivalentes. Si hay un par de índices, tal que la forma AI a J es isométrica a I BJ, y todos los demás índices son iguales. ¿Bien? O sea, me quedo con un pedacito de los vectores, y hay una parte de los dos vectores que son isométricos y el resto van a coincidir. Bueno, y cuando dos formas cuadráticas son equivalentes vía cadenas, si existe una secuencia de formas diagonales, tal que el primer término es F, el último término es G, y cada FI es simplemente equivalente al sucesor siguiente. Este resultado es bastante notable, y Will probó el teorema que es curioso, que dice, si yo tengo dos formas diagonales, van a ser isométricas si solamente si son equivalentes vía cadenas. Hay una explicación que sale fácil, pero la otra no es trivial, que fue la que probó Witt en 37. Bueno, y otra operación es el producto de Kronecker, que es justamente lo que habló David en el curso. No, claro, sí, justo cuando dijiste producto, dije, Sí, no, ahora me empecé a acordar que habíamos anotado, está Alejandro de... sí. Porque la idea es la siguiente, si yo tengo, hay una operación que vimos que es la suma, ¿no? La suma perpendicular. Adentro, yo quiero dar una especie de estructura de anillo a las clases de equivalencia de isometrías. Para eso necesito tener un producto. Bueno, el producto en cuestión es lo que se llama el producto de Kronecker. Si yo tengo dos espacios cuadráticos, el producto de Kronecker es el par B1 tensor B2, ese es el producto tensorial entre dos espacios vectoriales. ¿Y cómo se construye la forma bilineal asociada? Es la única forma bilineal simétrica que satisface esa igualdad. Si agarro B1 tensor B2 y W1 tensor B2 es el producto de las formas bilineales. Coordenadas B1 W1 y B2 W1. En la forma cuadrática asociada es diferente el producto. ¿Bien? Esto es poner la coordenada en la primera en B1 y la segunda coordenada en B2 y después multiplicar. Si fijamos dos bases, ojo que las formas pueden no estar diagonalizadas, eso vale en general. Y si uno calcula la matriz de la forma cuadrática resultante, es justamente el producto de Kronecker de las dos matrices. Bien, es un poco la relación con los productos de Kronecker. El caso trivial, el caso fácil de entender, es cuando las formas ya están diagonalizadas. Ahí me equivoqué en un índice. Pero acá. ¿Cómo se multiplican las dos formas diagonales? Hago A1B1, A1B2, A1BM, después continúa el vector, ¿no? A2B1 hacia A2BM y por último, y ahí termina. Es la forma de construir la forma cuadrática asociada. Bueno, el producto de Kronecker, fíjese que el producto de matrices no es conmutativo, pero cuando uno trabaja con formas cuadráticas, si bien no es conmutativo, el producto de Q1 por Q2 es isométrico a 2 por Q1. Por lo tanto, en el cociente sí van a ser conmutativos, cuando las formas son diagonales. Que es lo que nos interesa a nosotros. Y eso vale en general. Bueno, el producto es asociativo y distribuye respecto a la suma. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver cómo se construye el anillo de Witt de un cuerpo. ¿Bien? Y eso tiene que ver con el anillo que uno intenta construir usando las clases de isometría de formas cuadráticas diagonales. Bueno, vamos a suponer que las formas cuadráticas son regulares, porque si no son regulares, uno puede decir, bueno, si tengo una matriz diagonal donde hay ceros en una parte, me quedo con la parte que no tiene cero. ¿Bien? Entonces, cuando uno trabaja con ese espacio, se puede suponer sin pérdida de finalidad que las formas son regulares. Bueno, entonces, usando las dos construcciones de suma y producto, resulta que el conjunto de clases de isometría es un semianillo. ¿Qué es un semianillo? Es una estructura con dos operaciones binarias, donde con el producto cumple los axiomas de anillo clásico, el producto distribuye respecto a la suma, pero con la suma no es un grupo, ¿sí? Pero sí es un monoide cancelativo, que no necesariamente es un grupo abeliano.
Lo único que no tenemos es el inverso aditivo. Claro, exactamente, el inverso de pi. Bueno, hay la construcción que es la construcción de Grothendieck. Grothendieck utilizó esta construcción en el contexto de geometría algebraica clásica, pero acá se utiliza esa construcción en contexto de la teoría de formas cuadradas. Bueno, hay una definición que es muy natural, que es la misma que uno hace en álgebra cuando uno construye los enteros a partir de los naturales, ¿no? Los naturales son monoide cancelativo, o puedo construir los enteros a partir de una relación de equivalencia. Entonces, dos vectores son equivalentes si al sumar la primera coordenada del primer vector y la última coincide con la segunda del primero y la primera del segundo. Sería una especie de suma cruzada. Bueno, el Grothendieck monoide es simplemente el cociente vía esa relación de equivalencia, y además esa relación de equivalencia es compatible con la suma del monoide. Bueno, ¿cómo identifico un elemento del monoide? Con un par x0. Se supone que el monoide tiene 0, ¿no? Eso no es claro. Se supone que el monoide tiene 0. Y la inclusión es un monomorfismo de monoides, y puedo pensar un vector x, y como los enteros. Si yo agarro el par 1, 1 menos 2, que es el par 1, 2, es restar 1 y el 2, ¿no? Entonces, la identificación es la que aparece ahí abajo. O sea, se puede definir un elemento del cociente como una especie de diferencia. Eso es un abuso de notación. Bueno, ¿qué pasa si el monoide además tiene producto? Si el monoide tiene producto, uno le puede dar ahora sí una estructura de anillo donde el producto del cociente se define por esa formuleta que aparece ahí abajo. Esa fórmula es parecida a lo que ocurre en los enteros, es fácil de chequear eso. Es esta formulita que aparece aquí. Bueno, entonces el anillo de Witt-Grothendieck es el anillo asociado a esa construcción genérica. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y además la función dimensión es un homomorfismo de semianillo que se extiende de manera única hay una propiedad universal que por una cuestión técnica no voy a explicar aquí. Es cómo puede extender las flechas usando esta construcción en general. Bueno, la dimensión de un par ordenado, que es una especie de diferencia, es la diferencia de las dimensiones. Y el núcleo de esta aplicación se llama el ideal fundamental del anillo de Witt-Grothendieck. Y se puede probar que el anillo de Witt-Grothendieck está generado por diferencias de formas de dimensión 1, que son las que aparecen aquí. Bueno, pero hay otro anillo que es más importante todavía, que es a partir de un anillo uno puede construir otro anillo usando un cociente por algún ideal. ¿Bien? ¿Y qué ideal uno toma aquí? Justamente el ideal generado, el ideal de la forma así, el ideal del espacio hiperbólico. ¿Bien? Fíjense que si yo fijo el n, que es la dimensión de la forma cuadrática, un espacio hiperbólico es una suma directa de formas hiperbólicas de dimensión 2. Y se puede probar que eso es un ideal dentro de ese anillo. Y el cociente de ese ideal es lo que se llama el anillo de Witt de un cuerpo. Y el anillo de Witt da mucha información sobre la estructura de las formas cuadráticas. Después, cuando veamos un poco la noción de orden en un cuerpo, vamos a ver cómo información interesante uno puede destacar de este anillo de Witt, construido de esta manera general, ¿no? O genérica. Bueno, vamos a ver un poco la conexión, la primera conexión entre la teoría clásica de formas cuadráticas y la teoría de orden. ¿Sí? No sé si vieron alguna vez lo que es un orden. Una noción de orden parcial, sí, pero hay una noción que es un cuerpo ordenado. Un cuerpo ordenado es un cuerpo con un subconjunto que se llama el cono positivo. El cono, que son los elementos no negativos del cuerpo. Ese conjunto tiene que ser diferente de K, tiene que ser cerrado por la suma de dos positivos es positivo, el producto de dos positivos es positivo, dos elementos es positivo o negativo. Bueno, y todo orden contiene siempre a los cuadrados de un cuerpo, y en particular contiene la suma de cuadrados. Bien. Entonces, si no es ordenado
¿Cómo? No es ordenado. No, no, exactamente. Justamente en toda esta teoría, la parte, los resultados interesantes son una cierta clase de cuerpos que se llaman cuerpos ordenados, exactamente. Y hay una noción más débil de la de orden que es la de preorden, ¿no? ¿Cómo uno puede debilitar la definición anterior? En lugar de pedir que P unión menos P sea todo, nos pide que, bueno, una cosa que uno puede demostrar que si yo agarro un orden P intersección menos P siempre es el cero. Eso se demuestra la definición. Bueno. Pero yo puedo cambiarle la acción material por una acción más débil, que es esa, que es P intersección menos P sea el cero. Bueno, y a partir de eso, ¿cómo se define el orden a partir del conjunto T? X es menor o igual que Y, si solo sí la diferencia es un elemento de T. En el caso que sea un preorden, es un orden parcial. Y si T es un orden total. ¿De acuerdo? Esa es la ley. Bueno, y un cuerpo se dice formalmente real cuando la forma cuadrática x1 al cuadrado para todo n xn al cuadrado es anisotrópica. ¿Qué significa que sea anisotrópica? El único vector que anula la forma cuadrática es el cero. Es decir, que si la suma de cuadrados es cero, todos son cero. Cosa que ocurre, por ejemplo, en el cuerpo de los números reales, no en el cuerpo de los números complejos. Bueno, y la teoría de cuerpos ordenados, la noción de cuerpo ordenado es fundamental en la teoría que permitió a Artin resolver el problema 17 de Hilbert. Una primera observación. Todo cuerpo contiene la suma de los cuadrados, ¿bien? Bueno, pero si uno agarra la intersección de todos los órdenes de un cuerpo, eso es exactamente la suma de cuadrados. Eso es interesante, pues si yo quiero ver que un elemento es positivo, si quiero ver que un elemento es positivo en todos los órdenes, basta ver que suma de cuadrados. Por ejemplo, un ejemplo fácil es poner Q de raíz de 2. ¿Bien? Q de raíz de 2 es un cuerpo. Y ahí hay exactamente dos órdenes. Uno que hace positivo a raíz de 2 y otro hace negativo a raíz de 2. Y la intersección de esos dos órdenes son los elementos que son suma de cuadrados. Bueno, y Artin usó este resultado para la solución del problema 17 de Hilbert, que es un polinomio de n variables, que es positivo en todo vector con coeficientes reales. Es positivo en todo vector de Rn, eso obliga a que el polinomio sea suma de cuadrados de funciones racionales. Acá hay una cuestión interesante, porque hay ejemplos de polinomios en n variables que tienen esa propiedad y, por supuesto, va a valer lo de abajo, pero uno podría pensar, ¿no será cierto que es suma de cuadrados de polinomios? Uno podría debilitar la hipótesis. Bueno, resulta que eso es falso. Hay contraejemplos de polinomios en varias variables que es suma que es positivo en todas las entradas, pero no es suma de cuadrados de polinomios. Pero sí va a valer que es suma de cuadrados de funciones racionales. Y eso está ligado con el problema anterior, ¿no? Pues, ¿cómo pruebo que un elemento es suma de cuadrados en cuerpo? Basta ver que es positivo en todos los órdenes. ¿Puedo hacer algo en medio diciendo que sea suma de polinomios de ¿Cómo? y en vez de pedirle que sea solamente suma de polinomios, que sean fuertes, pedirle que sea suma de cuadrados de Lorentz? Ah, con una serie de Lorentz. Claro. Sí, sí. Pero finito, digo. Ah, pero finito, sí. Sí, porque eso. Sí, lo que se ve en teoría de funciones analíticas. Claro. Sí. Es... Sí, permitiendo un polinomio que... Claro, que sea racional solamente el numerador, o sea, o el numerador o el denominador sea igual a 1. Ah, ok, ahora sí, entendí. Sí, como ocurre en las series. Sí. Bueno, y hay una relación entre órdenes de un cuerpo y lo que llaman caracteres. Si tengo un cuerpo formalmente real, no puedes calcular. Bueno, el conjunto de suma de cuadrados es interesante. El conjunto de suma de cuadrados de un cuerpo es un preorden. ¿Bien?
es cerrado por sumas y es cerrado por productos. ¿Sí? Uno agarra los elementos no nulos, que son suma de cuadrados, va a ser un subgrupo del grupo multiplicativo en cuarto. En particular, el cociente va a ser un grupo de exponente 2. Y todo orden induce un carácter. Fíjese una cosa interesante, en el cociente, ahí hay producto, pero no hay suma. En el cuerpo sí hay suma. ¿Bien? Uno puede recuperar la suma en ese cociente, definir una especie de suma usando la relación de representación. Porque la relación de representación en formas cuadráticas, una forma cuadrática es una combinación lineal de variables. Pensar que ahí es una especie de suma. Bueno, uno puede definir a partir de un orden, un cuerpo, un carácter. ¿Carácter qué? Es un homomorfismo del grupo multiplicativo, que está definido ahí arriba, del grupo -1, 1. ¿Sí? Simplemente es la función signo. Agarro un elemento de ese cociente, que es la barra de un elemento. Los elementos del cociente se llaman barras. Y vale 1 si el elemento es positivo. Y vale -1 si el elemento es negativo. Y eso define un carácter, es decir, una aplicación que reserva productos y mata el 1 y el 1, ¿no? Porque el 1 siempre es positivo. Y mata -1 a -1. Bueno, ¿cómo se puede generalizar y acá aparece un poco la teoría la teoría abstracta de formas cuadráticas, motivada por este ejemplo. ¿Cómo uno puede definir la relación de representación bajándolo al grupo, ¿no? Entonces, no observa esta formulita que aparece aquí. Si yo le saco las barras, es la relación de representación que vimos antes. Pero con las barras, ¿qué significa? ¿Cómo se define esto con las barras? Bueno, si solo sí existen dos elementos en el preorden, tal que A es combinación lineal, acá me equivoqué, en sería. Acá me equivoqué, acá sería C, ¿no? Sería C en lugar de... Bueno, y eso se puede definir si cambio la suma de cuadrados por un preorden arbitrario. Y nota que el grupo multiplicativo 2, que es el de la derecha, ese es un cociente también, que es agarrar el cuerpo. Dice que todo número real, fíjese que en los reales, todo número real, si es suma de cuadrados, es un cuadrado, además. Y todo número o es suma de cuadrados, todo número o es un cuadrado o el inverso es un cuadrado. Por lo tanto, eso indica que en el caso del grupo de los reales, con el subgrupo de suma de cuadrados, es el grupo con dos elementos, que es -1. Bueno, y ahí uno puede definir ¿cómo se separa? Ah, otra vez en pilo. No, quiero subirlo, no se puede subir. No, lo vamos a hacer así. Ah, ahí. Ahí se ve bien, perfecto, ahí lo veo abajo. Listo. Ahí se ve mejor, ¿no? Y si yo, claro, hago así, ya se va a otra página. Y bueno, se ve eso nada más, Alejandro. Está bien, perfecto, sí, sí. Al menos se ve lo de abajo de todo. Bueno, en 2 la representación se define de esa manera, usando esa definición. El 2 del 1 a 1 es el 1, -1 menos 1 es el simple 2 menos 1, y el de 2 de 1 menos 1 es 2. Fíjense que cuando uno agarra una forma hiperbólica de dimensión 2, los representados es todo el espacio, pues todo elemento es diferencia de cuadrados. ¿Bien? El fondo geométricamente uno lo ve y algebraicamente también, ¿no? usando la parte que está ahí. Bueno, el teorema siguiente dice que si yo tengo un preorden en un cuerpo y tengo un orden en K que contiene a T, entonces HP es un carácter de grupos, exponente 2, y que manda -1 al -1. Y preserva la relación de representación, es decir, si tengo dos elementos que están representados con la división anterior y aplico el carácter, el carácter preserva la representación. Esto es una especie de homomorfismo de anillos. Un homomorfismo de anillos que preserva el producto y la suma, ¿no? Pero acá no tengo suma. Entonces la suma se sustituye por una relación, que es la relación de representación que aparece.
Bueno, y es interesante ver que vale la vuelta. Si tengo un preorden cualquiera, tengo 3 elementos del cuerpo. Entonces, A está representado por BC, sí, solo sí. Para todo orden P, vale esta fórmula. Medida y nombre. Bueno, y acá voy a hablar un poco lo que se llama la noción de espacios de orden abstracto. Esta noción fue introducida por Marshall en la década del 70 y es una teoría abstracta de la teoría de cuerpos ordenados. ¿Bien? ¿Y qué sería un espacio de órdenes abstractos? Motivado por las construcciones anteriores, ¿no? Por supuesto. Va a ser un conjunto no vacío. El conjunto X, en el fondo, son como los órdenes, ¿no? Y G es un subgrupo de 2 a la X. Las operaciones definidas coordenada por coordenada. Por lo tanto, va a ser un grupo de exponente 2. Y notar que todo elemento de X, según decimos que todo orden es un carácter. En abstracto, eso como se puede ver. Si agarra un elemento del exponente, un elemento del conjunto X, eso induce un carácter de grupos. Entonces, ¿qué es simplemente la evaluación? Agarro un elemento de G, como A es una función, un elemento de G lo miro como una función de X en 2, y es evaluar A en el punto X. Y se puede definir la relación de representación en abstracto usando la equivalencia que vimos recién. Como dice, en abstracto me dice A está representado por BC si para todo X en X, o A de X es igual a B. Eso significa que para todo X, o el signo de A es igual al signo de B, o el signo de A es igual al signo de C. Así se define. Equivale a decir exactamente lo mismo. Bueno, ¿y qué es un espacio de órdenes abstractos? Es un par ordenado que satisface los siguientes 3 axiomas. X es un conjunto no vacío, que es un subgrupo de 2 a la X, que contiene la función constante menos 1. Y G separa puntos en X. ¿Qué significa que separa puntos en X? Que si agarro 2 puntos del exponente diferentes, hay un elemento del grupo que los separa. Eso significa, en concreto, si tengo 2 órdenes diferentes, si tengo 2 órdenes, los órdenes son maximales. No puedo tener un orden contenido en otro orden. O sea, si un orden está contenido en otro orden, son iguales. Por lo tanto, si 2 órdenes son diferentes, hay un elemento que es positivo en un orden, negativo en el otro. Eso significa en abstracto que separen puntos. Y si tengo un carácter que manda menos 1 en menos 1, la pregunta es ¿cómo encuentro los caracteres que vienen de órdenes? Eso es lo que dice el axioma 2. Si tengo un carácter de grupos que manda menos 1 en menos 1, hasta que si 2 elementos están en el núcleo, es decir que en el núcleo significa que son positivos, entonces los representados están contenidos en el núcleo. Entonces va a haber un único X, tal que el sombrero de X es exactamente el carácter. Y el axioma 3 es el más complicado de todo. Curiosamente, ustedes saben que la suma clásica es asociativa, ¿no? Cuando uno va a la representación, el cociente, la representación cumple una especie de asociatividad. Dice, bueno, cuando una relación ternaria es asociativa, si A está representado por BC, como decir A es igual a B más C, y C es D más D, cuando corro los paréntesis, A va a ser igual a B más D más E. ¿Cómo se traduce eso en la relación de representación? Que hay un elemento X que está representado por BD, que A está representado por XE. ¿Bien? Uno puede mostrar, usando la asociatividad de la suma clásica, que si tengo un cuerpo formalmente real y un preorden, el par GT, XT, es un espacio de órdenes abstractos. Donde el conjunto XT son los órdenes que contienen a T, y el grupo es el cociente. ¿Bien? Bueno, hay un problema abierto de la ficha, que es la conjetura de Marshall, que no se sabe, eso después lo voy a mencionar después. Si todo espacio de órdenes abstractos proviene de algún cuerpo y algún preorden. Eso es uno de los problemas abiertos que queda sin resolver. Bueno, eso es la teoría de órdenes. Bueno, y acá es lo que mencioné al comienzo de la charla cuando Dingman y Miraglia. Dingman es un matemático colega mío que trabaja en la Universidad de París 7
y Francisco Miraglia es un colega que trabaja en la Universidad de San Pablo. Ellos en la década del 90 descubrieron la llamada teoría de grupos especiales, porque fíjense que los axiomas de espacios de órdenes abstractos no es un axioma muy amigable, porque no es un axioma escrito como los axiomas de grupo, anillo, cuerpo, ¿no? Que son axiomas escritos de lo que llama en lógica una teoría de primer orden. Y ellos descubrieron una manera de axiomatizar eso de una manera mucho mejor, simulando la relación de isometría ¿cómo es? En formas cuadráticas en abstracto. ¿Bien? ¿Cómo se abstrae la noción de isometría en general? Bueno, primero, si tengo un conjunto y una relación binaria, usando ese teorema de equivalencia de Witt que mencioné mucho antes, se puede, esta parte es interesante de por sí. Si tengo una relación binaria en un conjunto, ¿qué significa binaria anápora? Es una relación donde conecta un par con otro par. Y se puede extender esa relación a una relación binaria a la n por a la n de la siguiente manera. Bueno, si n es igual a 2, es la original. Y para un n mayor o igual que 2 cualquiera, uno dice, bueno, A1 a n es isométrico a B1 Bn, si solo sí existen x, y, z3, zn, tal que A1 a x es isométrico a B1 i, A2 a n es isométrico a x, z3, zn, y B2 Bn es isométrico a y, z3, zn. Bueno, de ahora en más vamos a omitir ese subíndice. ¿Lo parece? Bueno, ¿qué es un grupo especial? Un grupo especial es un grupo de exponente 2 junto con un elemento distinguido -1 y una relación binaria que verifica todos esos axiomas. Esos axiomas vienen de las propiedades de isometría de la teoría clásica de forma. Por ejemplo, la forma AB es isométrico siempre a la forma BA. La forma A menos A es isométrica a la forma 1 menos 1. Si dos formas son isométricas, tienen el mismo discriminante. ¿Se acuerdan que el discriminante eran iguales módulos cuadrados? Pero en el cociente van a ser iguales. Bueno, hay un cambio de signo. Si AB es isométrico a CD, A menos C es isométrico a menos BD. Y es compatible con el producto. O sea, si AB es isométrico a CD, X por A, X a X B es isométrico a XC, X. Y el axioma SG6, que es el equivalente a la asociatividad de la relación, es que la extensión a G3 es una relación transitiva. Y finalmente el último axioma es interesante. Dice que si A es isométrico a 1 a 1, si solo si A es igual a 1. Voy a explicar un poco de dónde viene esa palabra reducir. Bueno, y uno puede en abstracto simular algunas de las nociones que vimos antes. Por ejemplo, la noción de representación se puede escribir en términos de la relación de isometría. O sea, cuando un elemento está representado por una forma diagonal, A1n, si existen Z2, Zn, tal que es isométrico a B, Z2, Zn. El discriminante es el producto, es igual que el determinante. La suma y el producto tensorial se definen de igual manera que en el caso clásico, donde acá la suma reemplaza el símbolo per. Y ¿se acuerdan que uno definía una forma isotrópica si existe un vector no nulo tal que anula la forma, ¿no? Eso se puede escribir utilizando la suma directa. Eso se puede demostrar en el caso clásico. O sea, una forma isotrópica, si existe una forma diagonal, tal que la suma directa con la forma hiperbólica 1 menos 1 es isométrico a phi. Y abajo está la noción de fórmula hiperbólica. Bueno, ejemplos. Tengo un cuerpo de característica 2, diferente de 2, entonces el cociente de módulo cuadrado es un grupo especial, no necesariamente reducido. Y si hago el cociente en módulo suma de cuadrados, ese sí es un grupo especial reducido. Y uno puede definir la relación de representación en el cociente de una manera genérica usando
esa noción de preorden, que es una especie de combinación lineal de los coeficientes de la forma. Bueno, y dos elementos, dos formas son isométricas, y solo si el producto discriminante es igual, y los representados son iguales. Bueno, y acá aparece un poco la cuestión de las álgebras de Boole. Esta es la parte, acá comienza a ver la parte interesante de la teoría. Uno dice, bueno, tengo una teoría clásica de formas cuadráticas, tengo una teoría abstracta de formas cuadráticas, y me gustaría dar ejemplos. Los ejemplos, vimos, hay dos ejemplos que son los que vimos recién. Que es ese, ¿no? Cociente módulo cuadrado y cociente módulo suma al cuadrado. Pero en abstracto uno puede decir lo siguiente: agarrar un álgebra de Boole. No sé si ustedes saben lo que es un álgebra de Boole. ¿Lo vieron alguna vez? Los chicos no creo. ¿Eh? Los chicos me parece que. No está ninguno. No. Los, ¿Sí? puede mencionarle a los chicos. Sí, las álgebras de Boole son estructuras que se ven en uso de lógica clásica. Cuando uno ve tabla de verdad, uno ve ceros y unos. Ahí aparece una estructura algebraica ¿qué es lo que son los conectivos de la lógica, el O, el I, el implica? Bueno, esa estructura es una estructura formal que viene de la lógica, y entonces lo que llama una... Los trabajos de Boole originales, que es a fines del siglo XIX, según Bernard Russell dice que ahí nació el álgebra. Para Bernard Russell dice que el álgebra clásica nació con los trabajos de Boole. Dice que cuando uno hace una tabla de verdad, P o Q lo mismo que Q o P, ¿no? ¿Sí? Dice que el O es conmutativo. Pero formalmente eso es falso, porque para que dos fórmulas sean iguales, tiene que ser igual símbolo con símbolo. O sea, sintácticamente son diferentes, pero tienen la misma tabla de verdad. O sea, módulo es equivalencia. Hay una estructura algebraica que se llama álgebra de Boole, que viene de la lógica proposicional. Siempre es a copias del acelerador, ¿no? El caso finito. Sí, caso infinito no. Exactamente, todo álgebra de Boole finito es una potencia de 2. Exacto. Es interesante porque eso se puede mostrar usando espacios vectoriales. Bueno, entonces el álgebra de Boole tiene una estructura de grupo de exponente 2 con la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, quizás lo que es uno del caso del conjunto. Cuando uno hace A diferencia simétrica A, ¿qué lo que da? El vacío, ¿no? O sea que el neutro no es el 1, sino sería el 0, el vacío. Con la diferencia simétrica, acá lo llamo el top, el bottom. Y esto es una diferencia simétrica. Bueno, uno de los primeros resultados de Tillman y Miraglia es que todo el álgebra de Boole tiene una estructura de grupo especial reducido, donde la isometría, es curioso cómo se conecta la noción de isometría de formas cuadráticas en el caso booleano. La isometría se puede describir en términos de las operaciones booleanas, que es el ínfimo, que es como el conectivo I, y la diferencia simétrica. Las dos formas binarias son isométricas si el ínfimo de las primeras dos coordenadas coincide con el ínfimo de las segundas dos coordenadas y la diferencia simétrica es igual. Bueno, y otro resultado central es que el envolvente booleano, que es el envolvente booleano del grupo especial reducido. Tengo un álgebra de Boole. Primero, la relación de orden del álgebra de Boole, y acá sería la relación de inclusión. Se puede definir en términos de la relación de representación. Y la manera de hacerlo es la representación. A menor igual que B, si solo sí, hasta representado por el. Bueno, si tengo un grupo especial reducido, tengo la relación de carácter. Carácter es un morfismo de grupos que preserva la relación de isometría. Se puede probar que eso lo llama un espacio booleano. Un espacio booleano es un espacio topológico compacto
Hausdorff y totalmente desconexo. Una definición en topología de lo que es un espacio booleano. Por ejemplo, si uno agarra el ternario de Cantor, es un ejemplo de espacio booleano. Bueno, y uno agarra como su base de la topología los caracteres que mandan, es como agarrar los elementos que hacen positivos a un elemento fijo. Y el espacio de caracteres, no es un espacio booleano, ¿cómo se construye un álgebra de Boole? Son todas las funciones continuas que van de x en 2. En el caso que el conjunto sea finito, es simplemente 2 a la x, una potencia de lo que había dicho recién Hipólito. Bueno, y uno puede encontrar lo que se llama una envolvente booleana. ¿Qué es una envolvente booleana? Sumerjo, es interesante verlo desde el punto de vista categórico. Agarro un grupo especial, sumerjo en un álgebra de Boole, si agarro un morfismo, este morfismo se extiende a un morfismo que va de... Aparte, la subálgebra booleana generada por el grupo es todo el álgebra de Boole completo. Bueno, esta propiedad de las álgebras de Boole le permitieron a Digna y Miraglia resolver una conjetura de la teoría de formas cuadráticas, que son la conjetura de Marshall, donde en esa conjetura aparece el ideal que apareció al comienzo del anillo de Witt. No me voy a extender, pues si no, no lo voy a terminar nunca. Bueno, y una segunda clase importante de ejemplos son lo que llaman los fanes. Los fanes, la traducción sería los abanicos. ¿Y qué es un fan en la categoría de grupos especiales? Es un grupo de exponente 2, donde la relación de isometría se define de esa manera. Dos formas son isométricas si tienen el mismo discriminante. Ahí me equivoqué, sería AB igual a CD, ¿no? No va a ser. AB igual a CD. A por C está en G de 1D. En el fondo, los fanes, para dar una idea, hay una cuestión interesante, que en las álgebras de Boole, con esa relación de isometría, uno puede mostrar el caso booleano. X está por debajo del ínfimo y por encima por encima del ínfimo y por debajo del ínfimo. Es una representación grande, ¿no? Y los fanes es una representación chica. Un fan, la representación de un par AB, se puede mostrar AB y A es menos G. Para que todo G si A es igual a. O sea que cuando A y B son diferentes, si A fuese igual a menos B, sería una forma hiperbólica, cual sería todo el espacio. Sería exactamente lo de abajo. Pero cuando son distintos, es una forma donde es una estructura donde la relación de representación es lo más chica posible. Eso se llama un fan. ¿Y de dónde viene la palabra fan? Porque en todo grupo especial se puede definir una relación de orden, que es A menor o igual que B, y solo si A está representado por la forma 1B. Bueno, si uno hace el dibujito del diagrama de Hassel de orden, en el caso de los fanes, va a dar algo así. Porque eso es un abanico, ¿no? Ese es el diagrama del orden asociado a un fan. En todo grupo especial uno puede estudiar la estructura del orden de representación. En el caso de fanes es esa. En el caso booleano, el orden, por ejemplo, si tengo un álgebra de Boole con 4 elementos, sería así, ¿no? Si tengo un álgebra de Boole con 8 elementos, va a ser un cubo, ¿no? Es el diagrama. Y todos son reticulados distributivos, pero si tengo un fan, los reticulados nunca son distributivos, salvo
este caso, es un fan con 4 elementos, o el fan con 2, que sería. A partir de esa realidad, unos son distributivos. Bueno, y hay una dualidad con los espacios de órdenes abstractos que comenté anterior, que hay una noción de morfismo de grupos especiales, y hay una noción de morfismo entre espacios de órdenes abstractos. ¿Qué sería un morfismo? Es una aplicación que va de X en Y, tal que si compongo con un elemento de H, la composición es un elemento de H. Bueno, se prueba que hay un isomorfismo entre la categoría de los grupos especiales reducidos y la categoría de los espacios de órdenes abstractos. Bueno, hasta acá, hasta acá es la primera parte de la charla. Si quieren puedo parar acá, como quieran. Claro, sí, sí. Sí, sí, cuando vos quieras, yo creo que, bueno, si querés, o sí, o contar algo más general, si querés, Alejandro, para cerrarlo. Para cerrarlo, puede ser, sí, sí, sí. Sí. Bueno, mejor, está bien. Perdón. Ah, sí, se me lo permite. Sí, sí, perdón. Sí, el tema es así. Hay toda una teoría aparte de esto, y eso fue lo que aportamos con mi colega Nisman, que es cómo es la teoría abstracta de, primero, cómo es la teoría de formas cuadráticas en anillos. Eso es mucho más complicado que la del cuerpo. Por ejemplo, no es cierto que en un anillo toda forma cuadrática es diagonalizable, primero. Y segundo, la noción de orden que vimos en un cuerpo antes se generaliza a anillos. Digamos, es un orden en un anillo. Es un conjunto que es aditivo, multiplicativo, unión menos P es A. En un cuerpo esto queda, da el cero, ¿no? Pero en un anillo es un ideal primo. ¿Bien? Y la teoría de órdenes anillos y el espectro real de un anillo es el conjunto de los órdenes, que también se llaman preconos primos. Y eso tiene que ver con, no con teoría de formas cuadráticas, sino con geometría algebraica real. ¿Sí? O sea, toda la noción de grupo especial la hemos generalizado a anillos, utilizando es un semigrupo real. Ya con esto termino. Un semigrupo real es no es un grupo, es un semigrupo. Porque una cuestión que tuvimos que pensar es lo siguiente. Si yo agarro el conjunto 2, que es menos 1, 1, la teoría del grupo de exponente 2 es una teoría bien conocida, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de 2 pongo 3? Agregándole un 0. ¿Cómo son los subsemigrupos? Y esto no es un grupo, es un semigrupo, sería, ¿no? Una condición más débil que la del grupo. ¿Cómo es la teoría de los... ¿Cómo son los semigrupos que se pueden sumergir en una potencia de 3 con el producto? Bueno, eso se llaman semigrupos ternarios, que son... se caracterizan axiomáticamente de esa manera. Claro, están todos, ustedes pudieron caracterizar todos eso. ¿Cómo son todos los? Todos, Están ahí. exactamente. Se llaman semigrupos. ¿Por qué ternarios? Porque toman 3 valores. Y hay una cuestión interesante aquí, que es, así como las álgebras de Boole son modelos de los, y con eso ya termino, de los grupos especiales, si yo tengo un orden en un anillo, la función signo toma 3 valores, porque en el medio puedo tener cosas que se anulan, ¿bien? Que son las cosas que están en el ideal primo. Entonces, en el fondo hay una estructura ternaria. Y curiosamente, son modelos de esta teoría, estructuras que tienen que ver con una lógica no clásica, que es una lógica con 3 valores de verdad, que se llama álgebra de Post. Álgebra de Post tribal. Bueno, termino, voy hasta el final, voy a cenar una serie de... Todo esto iba a dar hoy. Era un montón, ¿eh? Sí. Y acá, como es una... Problemas abiertos, estamos en el horno. Ah, sí, bueno.
El problema general es, dado un semigrupo real, determinar condiciones necesarias y suficientes para que provenga de un anillo y un preón. Así como el problema que comenté al comienzo para cuerpos es un problema abierto, para anillos es falso. Y encontré ejemplo de Nelson y Mal del 94, porque a diferencia de los espacios de órdenes abstractos, los espectros reales abstractos, ahí hay un orden de especialización, ¿bien? En los espacios topológicos. Bueno, el problema B es el problema abierto que comencé al comienzo. Si yo tengo un grupo especial reducido, ¿será cierto que viene de un preorden en cuerpo? La respuesta es afirmativa para las álgebras de Wolf. Toda álgebra de Wolf viene de un cuerpo. ¿Bien? Es un teorema que probó Craven en la década de 70. Y los fanes también son representados por cuerpos, es lo que dijo Hipólito al comienzo. Y los cuerpos son series de Laurent iteradas. ¿Bien? Pero en general determinar si un grupo viene de un cuerpo es un problema difícil. Y un problema lindo para estudiar es cuáles son los semigrupos reales que vienen de anillo, de un anillo y un preón. Bueno, no tuve tiempo de explicar lo que es un semigrupo real, pero hay una serie de problemas. Por ejemplo, el problema 3, es cierto que los elementos inversibles de un semigrupo real, los elementos inversibles de un semigrupo es un grupo, eso vale, puedes poner que 2. Pero lo que no se sabe es si ese grupo es reducido o no. Bueno, y hay una teoría que también no se ha estudiado, que es cómo es la teoría de extensiones algebraicas. Por ejemplo, si yo agarro un cuerpo y le agrego raíz de 2, porque cae la raíz de 2. Todo cuerpo tiene asociado el grupo, ¿no? Que es poner el grupo módulos cuadrados o módulos suma de cuadrados. La pregunta es, ¿cuál es el grupo asociado a esta extensión algebraica? ¿Bien? Bueno, todas esas cuestiones están contenidas en el punto 3. Bueno, hay una clase de estructuras que son fanes, en contexto de semigrupos reales, donde, bueno, ahí está una lista de problemas para estudiar. Después, si alguien me quiere preguntar, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Alejandro. Disculpen la No. extensión de la charla. No. Bueno, ¿alguien tiene alguna, si se acuerda, vieron la primera hoja? Hay una pregunta de relacionada, hay una lista grande de problemas, pero después se puede. Sí, dale, sí. Pero quisiera consultar respecto a referencias o bibliografía de lo que tiene que ver con el producto de clones que hay formas cuadráticas. Usted marcó en una diapositiva, hizo el ejemplo de la parte de vectores. Sí. E incluso habló sobre el producto de Kronecker de las matrices asociadas. Sí. A mí me interesaría leer sobre eso porque fue una de las observaciones del plan. Y estuve buscando y no encontré bibliografía de esa parte específica. ¿De lo que hoy en la charla decís o en general? Esa motivación te marcó el producto de Kronecker en formas cuadradas. Sí, eso está en el libro, hay un libro que es clásico. Hoy hablé de la conjetura de Lamb. Lamb fue uno de los que escribió un libro que para mí es excelente, que es está en inglés, ¿no? La teoría algebraica de formas cuadradas. Después, si querés, te paso por mail el nombre exacto del libro. Bueno, gracias. Y ahí está la construcción del producto de Kronecker. Cómo se usa el producto de Kronecker en las formas cuadradas. Claro, sí. Sí. Cómo se conecta con todo. Sí. Sí, yo simplemente, Alejandro, para sumar, pero no una pregunta de esto que no creo que no entendí la décima parte, nada, tendiendo a cero. Nada. Sí, no Es sé simplemente conocimiento para los chicos, todos que les pueda interesar algo. Ok. Alguien. Bien. Puede ser Erika. Tengo que retirar, perdón. Dale, Eri. Dale. Gracias, Alejandro. Es Erika la que. Erika. Perdón. ¿Qué tal, Erika? ¿Bien? Sí, estoy acá. Sí. Me tengo que ir. Te agradezco un montón, Alejandro. No hay problema. Gracias por escuchar. Interesante. Bueno, nos estamos comunicando. Adiós a Dale, todos. perfecto.
Chao, Eri, gracias. Gracias, Erika, Chau, gracias. chau, chau. No, Alejandro, yo simplemente para los más jóvenes que quieran, estén interesados en alguno de estos problemas, para que les puedas orientar en general qué ramas más importantes tienen que... Sí, cuál es en, la base en para empezar a esta, estudiar el en este problema de tipo, este en ¿no? esta temática hay varios temas que, Claro, que vi que- están conectados. La teoría de formas cuadráticas, bueno, la teoría clásica. Después hay técnicas que se utilizan, digo, hay ciertos modelos que aparecen y vienen de la lógica algebraica. Tiene que ver con el caso clásico, que es la álgebra de Boole. El caso no clásico, bueno, yo no tuve tiempo de mencionar. Hay varias estructuras algebraicas que son modelos de teoría que vienen de la lógica algebraica. Y después hay otra parte que es el problema 5, que se llama estudiar, eso tampoco está bien estudiado, que es la teoría de modelos. ¿Qué es la teoría de modelos? La teoría de modelos es una teoría que está en conexión con lógica y, digamos, también el álgebra universal, pero y lógica, no lógica proposicional, sino lógica de primer orden, a nivel mucho más profundo, digamos. No sé si vieron alguna vez un curso de lógica en la universidad. Un curso de lógica, sacando la lógica básica de tablas de verdad. No, creo que los chicos... No, Lógica de primer orden. Ahí te ¿Vieron van a alguna ver. vez? No, ¿ves? Ahí tenemos. Hay que dar un curso así, lo hacen los chicos. ¿Ves? Claro. Si no, no. Fíjense, cuando uno estudia teoría de la prueba, cuando uno dice, ¿qué es una demostración en matemáticas? Quiere formalizar una demostración, eso requiere un aparato formal, ¿no? Para decir, tengo que fijar un lenguaje. Por ejemplo, cuando uno estudia los cuantificadores, para todo él existe, es como una especie de conectivos infinitarios, ¿no? Como si fuese el O y el I, pero... Entonces hay una manera de estudiar la lógica de primer orden que extiende a la lógica proposicional, por supuesto, y hay toda una teoría básica que es importante conocer, ¿no? A mí me quedó un de los axiomas que habías nombrado. ¿Por qué? Creo que en una parte tipo me hizo acordar al teorema de extensión de Stone, pero le pusiste un axioma de separación en alguna parte. Sí, ¿La primera puso una parte? axioma, sí, la primera parte, sí, Ah. sí, que separa puntos. Claro, sí. Pero eso era, eso ya estaba, digamos, cuando nombraste la primera parte de la charla, ya estaba no en lo que hicieron la caracterización última, ahí no, pero en la primera parte, Sí, la primera una axioma de parte, separación. sí, una axioma de separación, exactamente. Sí. Bueno, gracias Alejandro.